Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado? Empezamos la clase de plataformas de desarrollo 2. Buenas noches, Mientras el profe. resto de compañeros se conectan, vamos a ir colocando en el chat nombre, apellido, raya, presente. Bueno, dentro de las observaciones, como ya es la segunda semana de clases, prácticamente lo que se ha hecho, como yo ya dije, las tutorías que debemos tener obligatorio, que las tenemos el día lunes. Adicionalmente, se ha planteado la posibilidad, como se mencionó, de tener una puntuación adicional hacia el examen parcial, hacia el examen final, siempre y cuando participen en el CENTI pensantes como expositores con algún tema. ¿Sí? Adicionalmente, como ya mencioné, a nivel de tareas, se ha dado como las facilidades, se ha puesto las tareas de la forma que ya hemos manejado desde séptimo, y prácticamente son tareas que tú las puedes acabar en una semana aproximadamente, no menos, no digo una semana, una media hora, una hora exagerando. Por favor, prende las cámaras, ¿sí? Adicionalmente, como ya mencioné, hacer las actividades encomendadas, porque esa es la idea a nivel de este proceso de aprendizaje, ¿sí? Con respecto hacia las personas que tienen inconvenientes a nivel de SIG, a nivel de financiero, por favor, se presionar, porque luego, o sea, a nivel de notas, cuando toque pasar notas es un poco más complicado, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir? Con respecto a vinculación, aparentemente empezaremos la próxima semana 23, ¿sí? Por eso ya la insistencia de que me manden los grupos para ya poder organizar, ¿sí? Como ya se mencionó, no va a ser, digamos, presencial. Seguimos en pandemia, ¿sí? Y yo mencioné y decía, por favor aprovechen porque hace algunos años atrás, la vinculación con la colectividad la hacían yéndose fuera de la ciudad. Y no solo 2 horas, como prácticamente se pide el sábado. Hacían desde, ¿qué te diré? Tenían que estar 8 de la mañana hasta muchas veces 6 de la tarde, preparando servidores in situ, estar algunas cosas, ¿sí? Y si alguien, o sea, ha tenido compañeros de niveles superiores, les consta que hacían eso, ¿o no? Les consta que hacían eso, ¿o no? ¿No? Nadie ha tenido compañeros o amigos en niveles superiores. Bueno, Edwin, le doy la palabra. Inge, buenas noches. Sí, en el tiempo que yo estuve, no sé si esa vinculación también le puedo poner parte en este semestre, porque lo que hicimos nosotros fue saliendo de aquí de Quito, por Amaguaña más o menos. Fuimos a una escuela, hicimos mantenimiento de todo el laboratorio, se cambió sistemas operativos, cables, se cambió la pasta eléctrica, hicimos todo eso en lo que era la institución, era una escuelita, ¿no? De un pueblito que había ahí. Y digo, eso también me servirá de repente porque sí tengo el certificado de esa vinculación que hicimos. Esa era mi consulta. Bueno, compañero Edwin, averigüe en vinculación, como yo le dije la otra semana. Averigüe si está su registro, porque usted no tendría que hacer vinculación, si ya la ha hecho, ¿sí? Miren, un testimonio es Edwin, lo que comenta ahorita. Antes tenían que irse a Maguaña, salir, y ahora veo que, y no apaguen por favor las cámaras, ¿sí? Yo veo que hay casos que me dicen, vea profesor, que hay bastante trabajo. Antes tenían que salir fuera de la ciudad, ¿o no, Edwin? Edwin me confirma que tenían que salir fuera de la ciudad, tenían que estar no 2 horas que se pide sábado, porque ya estaba viendo que hay personas que me dicen, profesor, está demasiado trabajo. Yo estoy pidiendo una planificación virtual, que netamente es que tú ya la dominas, te organizas bien, es mucho más sencillo que desplazarse. O no, díganme que no. ¿Sí? Muchos han de tener hijos, han de vivir lejos, o no. Solo el hecho que tuviéramos que hacer en la universidad, que no tenemos que hacer eso, de repito, ¿sí? Todavía estamos en pandemia. ¿Sería complejo o no? Dígame, dígame que sí. Solo desplazarse, que estén desde las 7 de la mañana hasta qué horas, o que estén desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche, digamos.
Antes era así, que tenían que desplazarse al lugar, tenían que estar, tenían que firmar unas hojas de control. Si no le encontraban a la persona que les firmaba, tenían que esperarle. ¿O no? Díganme que mucho más sencillo está la forma que se ha planteado. Y técnicamente esta forma nos ha dado bastantes resultados. Yo estoy proponiendo que se siga con esta forma, así estemos presencial. ¿Sí? Bueno, alguien que me quiera dar el resumen de la clase. No, primero que me quiera mostrar el deber. Levante la mano. Me dice, profesor, le quiero mostrar. O sea, la idea, como yo he mencionado aquí en la clase, consideren que aquí están, tienen la libertad de opinar, la libertad de levantar la mano, participar. ¿Qué es la idea? O sea, la idea es que yo estoy formando estudiantes, como se dice, con criterio. ¿Sí? Ángel, ¿le pueda mostrar? Sí, con todo gusto, Armando, comparta, Listo. comparta con todo gusto. Y explíquenos todo lo que hizo. Sí le visualizan ahí. Sí, compañero, explíquenos todo desde el inicio, ¿sí? Ya listo. Perdón que le interrumpa, compañero. Al grupo, hablando de vinculación, les mandé un enlace a los formatos. Se ha hecho una pequeña actualización en los formatos porque debe constar qué objetivo de desarrollo sostenible se está aplicando, ¿sí? Por favor. Con respecto a las personas que ya hayan hecho, preguntar en vinculación para que no hagan. Simplemente no harían, ¿sí? Sí, porque ya tienen hecho. Sí, siga, compañero. Explíquenos todo, la parte escrita, los ejercicios, todo. Ya, solo le estoy abriendo más para ir revisando. Bueno, se tomó en consideración sobre el formato que usted nos dio. Entonces se revisó el deber que era de ir realizando los ejemplos que nos dio. Entonces se hizo una introducción del tipo de lenguaje de HTML, cómo está conformado, se puede utilizar cómo es los estilos CSS. Y el primer ejemplo es crear la estructura, ¿no? La estructura está conformada por la etiqueta principal, que es el HTML. Luego en el head es donde se escribe el título. Se puede incluir también los estilos, JavaScript, otros tipos de etiquetas, ¿no? Dentro de la parte del body es la parte que nosotros vamos a trabajar. Aquí se va a incluir todas las etiquetas de tipo, ya sea H1, H2, este tipo de párrafo, un div. Aquí es toda la estructura, no lo que se ve. Entonces, esto sería la estructura principal, la que engloba todo lo que es el contenido de la página. Entonces, aquí tenemos como digo, la estructura. Hay que guardar tipo HTML para que se pueda visualizar en el navegador. Puede ser navegador de Firefox o de Google. Entonces, como aquí podemos, actualmente es en el ejercicio 2, en el ejercicio 1, se puede poner cualquier contenido. Aquí en este caso se le puso sin etiqueta, ¿no? Entonces, como resultado tenemos el mismo contenido en el navegador, que es en este caso el browser, el Google. El ejemplo 2 es confeccionar una página que tenga contenido de primer nivel. Es decir, aquí ya se utiliza lo que es una etiqueta tipo 1, que es para los niveles. También se utiliza una etiqueta tipo 2, que es H2 para de título. Y tenemos también el párrafo para que englobe la información. Tenemos un BR que es para un salto de línea. Y siempre todas las etiquetas tienen
una etiqueta de una que se abre y otra que una de cierre. Así como aquí tenemos una ABR que es salto de línea y se cierra el párrafo. Y como resultado tenemos el tipo de datos de MySQL, el contenido que se ingresa. En el siguiente es confeccionar una página que contenga 4 anclas, luego definir 4 hipervínculos que se enlacen entre sí. Se toma toda la información, igual aquí tenemos ya, aquí utilizamos otro tipo de etiqueta que para los hipervínculos, que es la etiqueta A, ahí dentro del href es un tipo de, podría decir una como un ID dentro del A, y se introduce ahí el tipo de enlace que queremos ingresar. Entonces aquí se puso introducción, show database, creación de una tabla, son los enlaces que se puede ir navegando uno. Tenemos aquí otro tipo de etiqueta que no lo hemos visto, bueno, solo el etiqueta nomás. Entonces como resultado tenemos los hipervínculos que podemos navegar entre sí. Y el ejemplo 4 es implementar una página que enumere una serie de países en un listado. Bueno, aquí ya utilizamos lo que es un tipo estamos utilizando aquí otro tipo de etiqueta que es el OL, es para hacer un listado. Dentro de ese utilizamos un LI para listar, un UL es la parte principal. Dentro de la UL están los LI, que es para lo que es la lista, ¿no? De la misma forma aquí se va poniendo información y se va listando, y como resultado tenemos el contenido que es la Argentina, nación y planeta. De la misma forma aquí ya vamos en el ejemplo 5, se va a utilizar lo que es tipo formulario. Para esto ya estamos utilizando el form que nos permite nosotros añadir ya lo que es este tipo de inputs dentro del form. Son inputs, son ya para poder nosotros teclear información e ingresar información desde el navegador. Aquí también estamos utilizando un input tipo de radio, un input tipo submit. Eso es para el tipo submit, es para guardar la información. El tipo radio es para, como la palabra dice, radio, para seleccionar una opción, cualquiera de las dos. Entonces, como resultado tenemos el nombre para ingresar el nombre, el año de nacimiento para ingresar y para seleccionar una opción de cualquiera de las dos, y luego posteriormente enviar o borrar. Ejemplo 2, ejemplo 6, tenemos aquí de la misma forma, estamos utilizando tipo de radios, es para seleccionar cualquiera de las dos opciones. Como resultado tenemos el sexo, hombre, mujer, edad, menor o adulto. En el ejemplo 7 tenemos de la misma forma otra etiqueta que es el field set, es para obtener un tipo de estilo diferente, se podría decir en este caso. Y ya vimos que es el input tipo radio, que nos permite seleccionar. Como resultado tenemos igual la misma información y ya tenemos como el data field set, es como que nos da un tipo de estilo como está aquí. Como conclusión se conoció cuál es la estructura principal, sus etiquetas principales, etiqueta de título principal, formularios para ingresar información, input tipo radio, tipo boot. Entonces sería básicamente. Creo que continúo con la clase, compañeros. No sé si tienen alguna pregunta.
Bueno, mil disculpas, tenía un problema con el micrófono. Y bueno, ¿qué les iba a decir? ¿Alguien más que quiera, por favor, el deber? ¿Alguien que quiera compartir? Por ahí el compañero Jonathan Procel comparte el deber. ¿El de las tutorías o el deber? El deber. Ah, no, tutorías, comparta tutorías, ¿eh? Ya. Bueno, las tutorías nos dijo que hagamos un resumen de toda la clase. Entonces, yo saqué de las fuentes que estaban en la plataforma, de las diapositivas que Sí, pero usted... estimado, tenemos que manejar un mismo tipo de letras, ¿sí? Ahí veo que ha copiado, dé clic en esa imagen, más abajo donde están los caracteres. Ahí, oh, no, ahí se ha puesto ya. Vean, o sea, un resumen, verán, un resumen es algo de lo que uno entendió. Sí, siga, explíquenos, ¿sí? Bueno, lo que vimos la semana anterior era del lenguaje marcado de hipertexto, que es un lenguaje para la programación de páginas web. Se utiliza para describir y traducir la estructura e información en forma de texto. Aquí investigué los caracteres especiales de HTML, que para el signo de exclamación hay que escribir la I, el numeral y el 33 con el punto y coma al final. Asimismo para todos los demás símbolos. Los atributos se incluyen dentro de la etiqueta de apertura para añadir información adicional sobre el elemento. Se expresan de la forma atributo igual valor, etiqueta atributo igual valor, el contenido y la etiqueta. El lenguaje HTML original es muy permisivo con su sintaxis, aunque esto pueda parecer algo bueno, no lo es, pues trae como resultado páginas desordenadas, difíciles de modificar y poco profesionales. Las reglas de HTML, que son 5, según las diapositivas que estaban en la plataforma, y los comandos básicos de HTML, y la página web que hicimos con Zero, que primero era ingresar al web host y crearnos nuestra propia cuenta con un correo no empresarial para no tener problemas. Y usábamos el generador de la propia página para crear nuestra página web. Y de ahí nos hacía elegir el estilo para la página web, los colores, el tipo de letra, el tema de la página. Y por último ya nos daba la página que solo teníamos que cambiar imágenes a nuestra conveniencia, como nosotros vayamos a utilizar la página. Eso. Ya, compañero, está bastante bien. ¿Alguien más que quiera, por favor, el deber? ¿Compartirnos? Juan Carlos, siga, por Registro, favor. buenas noches, Juan compañero. Carlos, usted se ha ganado un punto extra, ¿sí? Usted siempre participa, usted siempre le veo que colabora en todo, ¿sí? Gracias, magíster. O sea, lo hago, o sea, por aprender mismo. O sea, Sí, y le eso, quería no, y eso presentar recalco. Usted tiene bastantes ganas de aprender, y eso le felicito bastante. Le felicito bastante, ¿sí? Gracias, magíster. Quería Siga igual con... presentar. Le quería presentar y a la vez, o sea, lo de la investigación. Por ejemplo, usted había puesto esto del plagio, que por ejemplo, cuando subimos, por ejemplo, esta cuestión de la investigación, en mi caso me salió 47 y en otra que le hice una corrección, 44.
Entonces quiero ver si es que usted coge y toma en cuenta, nos baja la nota o es simplemente ¿cómo es? Una corrección, o sea, para que tratemos de hacer, mejor dicho, sin nada de errores, o sea, naturalmente. Ahorita, o sea, digamos, resolviendo la inquietud que me dice Juan Carlos. Ahorita es más, estos primeros deberes es para que consideren el plagio que están teniendo, o sea, no estoy bajando por ahí, ¿sí? Pero puede ser que otro profesor considere eso, ¿sí me entienden? Y ahí les bajé por plagio, ¿sí? La idea que ha habilitado el componente del Turnitin para analizar es más para que uno tenga conciencia de cuánto plagio está teniendo, ¿sí? ¿Sí? Y nada más. ¿Sí? No te preocupes, no voy a bajar por eso, ¿sí? Gracias, magíster. Por ejemplo, en la investigación que usted nos mandó a hacer acerca de los parámetros get y post, por ejemplo, en sí, está dado como métodos get y post, lo que yo encontré en la investigación, como está aquí, que es el método, es un atributo en sí, resumiéndole, o sea, que nos permite en sí pasar directamente los valores, los datos, pero son visibles. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, tenemos aquí. Y en cambio, con diferencia del método POST, es que no se ven los valores, o sea, no son, o sea, que no pueden hacerse tipo un hackeo, o sea, no son visibles para el usuario o para... Es lo que le entendí. Por ejemplo, igual aquí le puse algunas características del método, que sí que se colocan los parámetros dentro de la URL, los resultados que se pueden almacenar, donde pueden existir en forma de URL. También en sí permite hasta 200 caracteres. Las ventajas en esta parte, que no se necesita crear ningún formulario, solamente creamos enlaces comunes donde envían los datos necesarios que no son forzados por los usuarios. En sí aquí los parámetros post, el método, como le dije, igual se utilizan generalmente para obtener una ubicación en sí en el cuerpo de la petición HTTP. Aparte de eso, como lo ve usted aquí en la imagen, aquí una breve descripción de lo que está haciendo la parte del código y lo que se contempla cada uno, lo que lee el type. En sí, las características, ventajas, y aquí le puse un pequeño ejemplo de un formulario igual con mis datos. En sí. Muy bien, compañero. Muy bien. Y Muy añadí un bien. pequeño. Sí, y aquí Muy están bien. todas las referencias. Eso, o Muy sea, bien, compañero. Le felicito. gracias, Muy bien. ¿Sí? gracias. Bueno, las personas que, digamos, no han puesto presente en el chat, por favor, me avisan, ¿sí? Perdón, por favor, coloquen, ¿sí? Bueno, recapitulando un poco lo mencionado por ambos compañeros, consideremos lo siguiente. Al usar HTML tenemos varias opciones. Lamentablemente es un lenguaje, si tú lo usas solo, es un lenguaje tipo script. Hacer tipo script es un lenguaje que nos permite de etiqueta. Podemos colocar lo que tú desees de código en cualquier parte de se puede decir, programa. Eso hace que rompamos la estructura generada en los paradigmas de la programación. ¿Sí? ¿Por qué romper la estructura de un paradigma de programación? En sí, si rompemos estamos siendo incoherentes porque se rompe lo que es librerías, función principal y lo que son las funciones. ¿O no? Díganme que no. Viéndonos también a la ventaja que se conversó un poco. El hecho de usar un framework, tenemos ya el criterio y el concepto de compilación a nivel web. ¿Sí? ¿Quién me puede dar un ejemplo de algún framework que maneje el Angular. programa Angular? Ya. Y hay con el concepto. ¿Alguien más? React. Vue. React también, ¿sí? Eclipse. En Eclipse se da el concepto de lo que es, o sea, pero ¿por qué digo eso compilación? Porque al tener una compilación internamente, estamos
haciendo uso de la herramienta como tal. Es decir, el framework nos está haciendo, no es que te haga todo, pero te está haciendo una buena parte de las estructuras que tú podrías hacer con una, como les sé decir, siempre que he dado clases de programación, sé decir, como muchas veces te toca hacer apelo, perdón, perdón, como les digo, la palabra, pero es como que te toca hacer apelo, ¿sí? ¿Por qué les digo apelo? Porque en realidad, ustedes que no usas un framework, estás haciendo de una forma que no es tan útil, ¿sí? ¿Por qué te digo que no es tan útil? Porque en realidad pierdes tiempo, ¿sí? Yo les decía el otro semestre, hay cosas que la herramienta te ayuda, pero hay otras, o sea, que si te tocara hacer solito, desde una conexión a base de datos, ¿cómo unes? ¿Sí recuerdan? ¿Sí? ¿Cómo unes? ¿Cómo pones? ¿Sí? Muchos dicen, bueno, el que sabe programar en blog de notas lo domina todo, pero no es así. En un mundo, voy a compartir ahorita pantalla y voy a hacer lo que es una explicación. Verán, nosotros a nivel web, eso tiene que quedar claro. Estamos manejando lo que es a nivel de framework y a nivel de lo que es la forma pura. ¿Sí? Forma pura. Framework, ¿qué estará atrás de un framework? Estará un lenguaje de programación asociado y será de tipo script. Y apura, aquí estará lo que es HTML. También aquí estará HTML. Puro y solito. No le tienes a nada más. Algo más que concluir aquí. A nivel de framework, a nivel web. O sea, a nivel framework, a más del lenguaje de programación, tienes un servidor de aplicaciones. ¿Sí? ¿Qué tienes en un servidor de aplicaciones? Puedes tener, ejemplo, Apache, el Internet Information Service o Service. Así, Internet Information Server o Service. ¿Sí? Cualquiera de las dos terminologías está bien usada. ¿Por qué cambiaron a plural? La historia viene porque un servidor de aplicaciones te da varios servicios. ¿Sí? No uno. Por eso service o service. O sea, service de servicio o service con S. Ya. ¿Qué más tenemos aquí? El Wi-Fi. No sé si han trabajado con Wi-Fi. El Glassfish. ¿Sí? Y aquí viene. Yo sé decir que muchas veces, o sea, lo que yo les doy o lo que les explico, muchas veces yo, o sea, generalmente todas las ocasiones yo les doy desde el punto de vista de mi experiencia y también de lo que he aprendido con los años. ¿Sí? Voy a decir, no soy viejo, no soy tan viejo, o sea, recién tengo 34 años, pero en realidad, o sea, es lo que me ha pasado. A veces hay cosas que a veces tú aprendes, no por la edad, a lo que me refiero, por las novatadas o por lo que te pasó. A veces es como que algo justo colapsaste por ahí y aprendes que no tienes que tener ejemplo. Un Glassfish, tienes que tener, por ejemplo, mejor un Apache, ¿sí me entiendes? A lo que voy, a nivel de configuraciones. Aquí también tenemos lo que se llama los servidores de base de datos. ¿Sí? Servidor. De base de datos. ¿Qué implica un servidor de base de datos? Como yo les digo, aquí, ya tener la base de datos aparte. Esta estructura muchas veces también se maneja a nivel local. Es decir, tú tienes una computadora que solo va a servir el servidor de base de datos. ¿Sí? Alguna vez me gustaría, pero si ya regresamos a presencial, todo eso manejar, o sea, tratar de configurar, o sea, conversar con los otros profes y decirle, bueno, profe de base de datos, hagamos un proyecto conjunto entre las dos materias. Sería algo interesante, ¿o no?
¿sí? Y que todo, o sea, se configure. Porque en realidad, estas partes que yo les digo, todo esto se llama, esto es el concepto de la infraestructura. Que en realidad nosotros como programadores mandamos el software, pero no sabemos qué está con la infraestructura por abajo, ¿sí? La infraestructura. ¿Sí? Y en la infraestructura uno hace las configuraciones de lo que me va a funcionar. Correcto, prácticamente, ¿sí? Por eso no sé, alguien, perdón que quite la pantalla, ¿alguien ha tenido experiencia configurando servidores? ¿Alguien que nos pueda decir? Yo les digo, he tenido experiencia, pero prácticamente en lo que es servidores a nivel Windows y Linux, ¿sí? Pero alguien que quiera de los compañeros conversar, bueno, René, por favor. Bueno, sí, yo sí he tenido experiencia prácticamente en armar un data center, ¿no? Pero, o sea, bueno, ahorita nosotros estamos viendo una parte, digamos, la parte de servidores, pero eso se ata lógicamente a una capa de red, una capa normalmente que ahora se conoce como la parte de conectividad, donde se tiene igual una jerarquía o una topología. Sí, por ejemplo, usamos la parte de datos hacia el acceso a la red de servidores, acceso a la red local, digamos, de la empresa, todo eso creado con DMZs. Igual hay algo en la parte de infraestructura, tener un servidor, en este caso equipos especiales que ya utilizan virtualización, dentro de eso ir colocando cada servicio, ¿no? Cada servicio, cada cosa, bases de datos, servidores para un cierto aplicativo, para otra cosa, entonces se va haciendo con una infraestructura ya virtualizada y normalmente ya también teniendo la parte también clara ya en el diseño o como tal, la parte separando la parte de la producción y la parte de desarrollo como tal, ya que son ya en la parte de los aplicativos. Pero todo eso se conjuga, como usted dice, o se asienta en una buena infraestructura. Para eso nosotros debemos dimensionar bien todo lo que son servidores, procesamiento, almacenamiento, inclusive, ¿no? Temas de lo que es ya la parte de ventilación, aire acondicionado, seguridades, es realmente todo un mundo. Entonces, he tenido la oportunidad, sí, de ir desde el inicio. En algún momento tuve la oportunidad de armar, antes se conocía el Blade, que se conocían antes, tuve la oportunidad de hablar un Blade HP, luego tuve la oportunidad también de ver cómo funciona y prácticamente cómo se configura un Biblock, que ya son equipos que conjugan todo este tipo de cuestiones que almacenamos en lo que es la infraestructura, ¿no? Para un data center y todo este tipo de servicios. Muy bien, compañero. En realidad es lo que mucha gente obvia, esta parte de la infraestructura. O sea, decir, no funcionó. Pero acá la cosa no es que depende del programador. Porque ahí sí yo siempre sé hacer, digamos, una acotación a nivel de eso, que cuando tú hagas software, no te encargues de la infraestructura, eso déjalo a un tercero, porque muchas veces te piden que instales ahí mismo. Y a veces es como que te dan así, tenga, usted debe saber instalar, tenga la computadora, ¿o no? No sé si les ha tocado instalar alguna aplicación. Tenga, sí, sabes. Sí, bueno, le voy a dar la palabra a Santiago. Díganos, Santiago, con confianza, Hola, profe, tu disculpe una opinión. consulta. Ahorita que ya subimos otra vez a plataformas 2, yo estaba viendo, justo estaba viendo la parte laboral, y yo estaba viendo su hoja de vida. Usted cumple con full aspectos que piden ahí. Por ejemplo, uno dice es que hay que desarrollar, ya tener proyectos desarrollados, qué aplicaciones ha tenido y cosas así. Cuando a usted le salen los proyectos que son así de desarrollo, es como que para las gaseosas, algo así nomás. Cuando usted hace los proyectos o cómo es en ese sentido. ¿Cómo? No, no entiendo. Usted tiene un amplio Ah, conocimiento, bueno, o ¿cierto? sea, hay proyectos que se han hecho a nivel de investigación, hay proyectos que se han hecho a nivel de contrato directo, hay proyectos que se han hecho a nivel educativo, a nivel de innovación, ¿sí? O sea, esa sería la respuesta. O sea, en realidad, o sea, a veces, o sea, vienen proyectos, ahorita se está haciendo, ahorita estoy en un proyecto de prótesis, o sea, a través de impresión en 3D. O sea, ¿cómo les diré?
respondiendo a tu inquietud, o sea, me apasiona a mí investigar, me apasiona también, o sea, innovar. Y hay cosas que, o sea, herramientas, por ejemplo, complementos de la carrera, como puede ser diseño gráfico, yo las he aprendido como autodidacta. O sea, sí, sí. Alguna vez conocí ahí a alguna chica que sabía y me entró la curiosidad, sí, en lo que es diseño gráfico. Y en la parte de videojuegos, lo que me entró la curiosidad fue cómo saber cómo están hechos, y ahí me he ido, o sea, investigando, preparándome también por ese campo. O sea, hay también ahí lo que recomiendo, siempre he recomendado, o sea, perdón la redundancia, o sea, uno cuando le apasiona algo que no quede ahí, o sea, que vaya, investigue, vaya viendo. Y a nivel de proyectos, o sea, un proyecto podemos hacerlo hasta, alguien me puede decir, vea, profe, ¿quiere integrar este proyecto? Podemos hacerlo, ¿sí? O como yo les decía de Sentipensantes, que en realidad es un proyecto, ¿sí? Yo les decía, ustedes ármense pueden presentar el programa que hicieron el anterior semestre y yo les doy una orientación. O sea, ya es un proyecto que estarían conmigo, ¿sí? Es que proyectos no solo son entregables a nivel de software, proyectos también están artículos científicos, están libros, están algunas cosas, ¿sí? Respondiendo a la pregunta de Santiago, en la parte del tutor ahí únicamente se pone un resumen. O sea, hay cosas también que se han hecho, hay otras también que he hecho a nivel de ciberseguridad, ¿sí? ¿Sí? Prácticamente algo que muy pocas veces lo comento. Yo estuve en el equipo, a mí me contrataron en el equipo cuando hubo la filtración del audio en la asamblea. O sea, a mí me contrataron, me llamaron, me dijeron, tú eres experto en ciberseguridad. Sí que califica, o sea, entra al concurso de merecimientos. ¿Sí? Y ahí se entró, se dio pruebas y se salió. Estuve un tiempo ahí dando asesoría de ciberseguridad. O sea, hay cosas que uno, por ejemplo, como sistemas, cuando yo he dado charlas de motivación a nivel de primer nivel. Aquí no lo he dado, lo daba en la otra universidad. Sabe decir que nuestra carrera no tiene límites. Nuestra carrera tiene los límites que uno mismo se pone, porque nuestra carrera es bastante amplia. ¿Sí? Sí. Recientemente también estuve en un concurso de programación, no como jurado, pero como veedor, uno que se llamaba NASA Apps, que compartí la publicación, me invitaron como veedor para que ver el proceso de la programación y eso. No como juez, pero como veedor. Pero en realidad, o sea, como te digo, uno se pone los límites. O sea, nuestra carrera nos sirve para crecer constantemente, porque considera que la tecnología nos marca a nivel de actualizaciones cada día tras día. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta, no? También un factor que me ha ayudado en las investigaciones, que no me he casado hasta ahorita. Soy soltera hasta ahorita. Dicen, todavía hay tiempo, todavía tienes tiempo hasta para controlar el tiempo, dicen por ahí. Tiene ventaja, profe. Sí, o sea, es una ventaja, sí, pero eso se digo entre broma, realidad, sí. Bueno, voy a seguir, por favor. Voy a compartir ahorita las diapositivas que tenemos de esta semana. Una pregunta antes de seguir. ¿Sí se entiende las clases que se está impartiendo? Sí está claro, ¿sí? Porque la idea, o sea, como yo sé decir, no es que el profesor demuestre sus habilidades de programación. Es fácil compartir la pantalla y ponerme así, vean así, ta, ta, ta. La idea es que ustedes me entiendan, ¿sí? ¿Sí? Que de alguna manera un poco el conocimiento que se ha plasmado en diapositivas, guías, todo, se lo transmita, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, voy a compartir y vamos a hacer. Creo que mejor salía por este modo, que se me ve modo fantasma, que era mejor por aquí. Porque la otra vez se tapa. Este modo que el modo fantasma es un poco más efectivo, ¿sí? Y bueno, haránle llegar al compañero Susi Jefferson las personas que quieran participar. No es obligatorio, pero aprovechen que pueden tener ahí una ventaja a nivel de, ¿sí? Por ahí a nivel de examen y a nivel de parcial. Si no es obligatorio, ¿sí? Bueno, si me ven ahí, ahí estoy en modo fantasma, estoy con el fondo de las presentaciones. Creo que es más, o sea, te ayuda bastante, sí. No hay esa interferencia. Bueno, siguiendo un poco, cabe recalcar que lo que explico ahorita, para los compañeros que no me conocen, que son recién alumnos míos de este semestre,
Es un refuerzo de lo que ustedes debieron haber venido leyendo. ¿Por qué se hace un refuerzo siempre? O vinieron a ver, o lo vieron a través de la clase pregrabada. O sea, se hace un refuerzo. ¿Por qué se lo hace? Se lo hace para que no quede ningún cabo suelto a nivel de conocimiento. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Seguimos en la unidad 1, Visual Studio. Aquí hay una frase motivacional bastante agradable que dice, si das pescado a un hombre hambriento, lo nutres durante una jornada. Pero si le enseñas a pescar, lo nutrirás para toda su vida. Laos, es el objetivo hasta de las materias y de las clases, ¿verdad? Que de alguna manera el profesor, el instructor te enseña a pescar. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Contenido, vamos a ver temas de web forms. ¿Sí? El objetivo de desarrollo sostenible es 4, educación de calidad. De aquí 2030, asegurar que todos los alumnos tengan educación de calidad, todo lo que refiere hacia la calidad. Platforms, ¿qué tenemos? Bueno, introduciendo un poco, conocemos que el año 90 es crucial para el desarrollo. ¿Sí? ¿Por qué? Surgen lenguajes de programación, pero web. ¿Sí? ¿Cuáles surgen? HTML en el año 91. Surge CGI en el año 93, pero aquí, ¿qué hace? Considera que en el 91 surgen las páginas estáticas. 93, páginas dinámicas. ¿Qué más podemos decir? Año del 96 al 99 surgen los principales lenguajes de programación web que hasta la actualidad están liderando, ¿sí?, la parte del mercado. ¿Por qué liderando? Son lenguajes pagados y también lenguajes open source. Ahí tenemos PHP, ¿sí? Es muy bueno. JCP, que es de Java, la parte de Java Server Page, ¿sí? Y ASP, que es de Microsoft, ¿sí? Los tres lenguajes, de alguna forma, son los que siguen liderando. Aquí, ¿qué hay? El código dinámico. Aquí hay una programación. Mira. Hablando de ASP, el primero que lo ataron fue el Visual Basic, por eso está aquí el ejemplo con el Visual. Miren. Si ven aquí, son lenguajes de script dinámico y aquí ponías porcentaje @ language igual Visual Basic Script. ¿Sí lo ven? Esto era al inicio. ¿Sí? Al inicio de todo esto. Y todo lo que tú mandabas código ponías menor porcentaje menor. O sea, era el tag que tú colocabas el código. Pero previamente te funcionaba cuando tú ponías esto. Language igual. ¿Sí? Ahora ya no se usa mucho porque ya voy a indicar. Esto eran los inicios y esto hay que saberlo. Porque muchas veces que te toca revisar código antiguo, todavía hay empresas que manejan programas del año de la chispa, como saben decir, ¿o no? ¿Sí? Año de la chispa. Hay que... ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? Ya, No, pues ya. Dígame. solo una acotación. O sea, lo que estamos Perdón. viendo, podemos Dígame, volver a compañero. sí, podemos volver a la diapositiva, por favor. Ya, ¿qué pasó, compañero? ¿Qué duda tiene? De lo que yo tengo entendido, no, en la del ejemplo más Ya, adelante. De lo que yo tengo entendido, el HTML es un lenguaje de marcado que sí, es utilizado para describir un documento, ¿sí? Entonces, simplemente es un XML que tiene unas etiquetas específicas que pueden ser reconocidas por los browsers. Ahora, que ASP lo que hizo fue añadir, de lo que yo tengo entendido, fue añadir etiquetas adicionales de tal manera que el motor que lee estos archivos de texto, porque al final el texto que es del XML, del HTML que se guarda en archivos planos, el ASP lo que hace es leer estas etiquetas y
interpretarlas de una manera específica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo lo que tengo entendido es que, por ejemplo, cuando el ASP encuentra dentro de un archivo de texto una etiqueta que empieza con menor que porcentaje y encuentra también cerrado con porcentaje mayor que, lo que ve dentro de esas dos tags, por decirlo así, es código que puede ser ejecutable a nivel de servidor. Entonces, básicamente lo que hace aquí es renderizar, es utilizar estas variables y renderizarlas y colocarlas en las otras partes dentro de este documento para ir colocando la información. Por ejemplo, en lo que estamos viendo aquí, tenemos un arreglo con varios valores que son nombres, y más abajo vemos una etiqueta que empieza un for, pero este for no es HTML. Este for es una etiqueta exclusiva que sirve para ser interpretada por ASP, ¿sí? Entonces, Exactamente. No, entonces, sigue nomás. entonces si nosotros vemos esto, nosotros no podemos decir que este es un documento HTML. Lo que nosotros podemos decir es que esta es una plantilla que tiene etiquetas de HTML más etiquetas de ASP, de tal manera que el servidor de ASP, al leer este documento, va a tener un documento resultante que es un HTML, es un documento de texto HTML con todas las variables ejecutadas en el for, etcétera. Y ese documento resultante es el que va a ser desplegado a la final en el browser, y el browser se encargará de desplegar ese documento de la manera como las etiquetas de HTML lo especifiquen. Exactamente. Pero eso te aclaro. O sea, en ese punto es cuando era el inicio de ASP. En el punto .NET y existe lo que es el concepto de compilación. ¿Por qué? No, el HTML Porque ya no se le... compila. No, pero, o sea, verán, quiero explicar esto. Espérenme un ratito. Voy a quitar esto. ¿Por qué existe el concepto de compilación? Es verdad que a nivel de HTML no hay compilación porque hay una... Si tú usas HTML puro, sí hay interpretación a nivel de navegadores. ¿Sí? Por eso, si es que yo preguntaría a nivel de examen, ¿HTML se compila? La respuesta sería no. No, porque se interpreta a nivel, es interpretado. Pero, ¿qué pasa si nosotros, verán, voy a escribir aquí. Nosotros usamos lo que se llama un framework, pero un framework que tenga características de manejar lenguajes de script dinámico y también lo que se llama estructuras de formación. Un ejemplo de esto es lo que se maneja a nivel de Visual Studio con la inclusión de Razor. ¿Sí? Razor en sí es una librería que nos ayuda a ser más ordenados. ¿Sí? Y ahí cambia la estructura, es decir, usando Razor, nosotros si usamos, por ejemplo, C#, nosotros vamos a tener la compilación y vamos a tener un cambio en los archivos de HTML. Ya no son HTML. ¿Sí? Son archivos que ya tienen, se podría decir, haciendo uso de lo que dijo el compañero. Aquí es tener un CSHTML es similar a tener un punto class de Java, porque internamente ya tiene, a más de las etiquetas que interpreta el servidor de aplicaciones, tiene un proceso de compilación interno. ¿Sí? Por eso ya vamos a ver y les voy a mostrar cuando hagamos la parte del laboratorio, que yo ya pongo la parte de compilar. ¿Sí? Y cuando tú manejabas sin esto de frameworks, cualquier maqueteador había la parte que decía ejecución o ver a través del navegador. ¿Sí? Ya no tienes los dos momentos.
¿sí? Aquí, si tú usas Visual Basic, aquí también hay lo que se llama, ahí vamos a tener la extensión Visual Basic Script HTML. Pero en los dos casos, lo que usted tiene, lo que usted está compilando es lenguaje C o lenguaje Visual Basic. Exacto, pero eso es Y entrar el muy en resultado, detalle al lenguaje de el Macho. resultado final siempre va a ser un documento de texto HTML que Exacto, va a ser desplegado en el browser. O exactamente. sea, Por ese lado siempre va a haber un documento. Pero ahorita lo que les indico que internamente, al tener estas ventajas del framework, primero, no vamos a tener ese desorden que hay de etiquetas, ¿sí? Vamos a tener una estructura. Segundo, es verdad que el resultado va a ser un documento, ¿sí? Y concuerdo con el compañero, pero internamente hay un proceso de compilación, ¿sí? Aquí hay un proceso de compilación, ¿por qué? Porque internamente, si uno abre un archivo de lo que es una página web hecha con .NET, vas a encontrar carpetas de compilación como .bin, vas a encontrar carpetas, también librerías dinámicas .dll. ¿Sí? Es verdad que esto, lo que dice el compañero Iván, todavía lo refutan los programadores. ¿Sí? Porque dicen, si uso un framework, el framework tiene funciones propias, las funciones propias hacen que compile, pero internamente si yo tengo solito esto, es decir, solo me centro a analizar HTML, las funciones a nivel de HTML son muy diferentes porque en sí solo es una interpretación. ¿Sí? uno de los problemas que tienen los desarrolladores Perdón que los, quito. con los frameworks como Visual Studio, como un framework hecho en PHP, como se Cake, El PHP, Laravel. etcétera, o Laravel, es que el HTML generado por esos frameworks es difícil de seguir. Nunca, no es desordenado, porque si fuera desordenado, se vería un rebulicio en el Sí, browser. llegaríamos Entonces, al código siempre, Fideo, que sí, entonces el HTML siempre tiene una estructura específica para poder desplegar la información en el browser. Y esa estructura siempre debe seguir un orden. Entonces, estos frameworks se encargan de de generar ese HTML para que se despliegue en los browsers. El problema que tienen los desarrolladores es que en el momento de la generación es tanto HTML, tantas etiquetas, porque los frameworks lo tratan de hacer de una manera genérica y a veces aumentan etiquetas y ponen muchísimos atributos que no son a veces, muchas veces necesarios, y ahí es donde se pierden. Pero sí, es verdad, concuerdo contigo, es el caso de Drupal. ¿Alguien ha es el usado caso de Drupal aquí? todos. Es absolutamente es el caso Por de todos. ejemplo, a nivel, Todos tienen ese problema. concuerdo No les contigo. llamamos problema, sino, digámosle, todos tienen Sí, porque hay casos ese que también diseño. te mezcla, te pone información en la base de datos y ahí se rompe las estructuras básicas y te genera tablas, concuerdo contigo, te genera tablas que uno como programador se pierde. O Joomla, sí, no, sí te entiendo. ¿Alguien ha manejado Joomla? Ese se da el mismo problema, WordPress. ¿O no? Esos, esos no son frameworks, esos son más, Maqueteadores de contenido. son CMS, Content Management Sí, Systems, manejadores PBs. de O contenido. sea, no- son unos manejadores de contenido. No son frameworks de desarrollo como Cake PHP o Visual Studio. Son un tanto diferentes en el concepto. No, sí, pero prácticamente el concepto de lo que el compañero nos comenta es que muchas veces las facilidades nos hacen a que tengamos complejidades por ahí. O sea, no sé si ustedes han conocido programadores antiguos, programadores que hayan desarrollado en Pascal o en Basic, ¿no? Saludos, mi Tarjetas nombre es Iván perforadas. Muela. No, Pascal, no, pero Basic, digo, o sea, COBOL, gente, RPG. la pregunta es programadores más formados en el área matemática.
Considera que los primeros programadores eran matemáticos. Y al punto que voy es que hay gente que comenzó a programar, como te digo, con las reglas básicas a nivel de C, a nivel de todo eso. Y no te usa framework. Te usa bloc de notas. Yo para no, en mi experiencia que he dado algunas capacitaciones, he estado asesorando algunas cosas. Hay gente, los mejores programadores, por ejemplo, de empresas, no voy a dar nombres, es gente que no te programa a nivel de framework. Te encuentra un error a nivel de bloc de notas. Ellos compilan, como saben decir, a la antigüita. ¿Sí me entienden a lo que voy? ¿Sí? Porque muchas veces no es el hecho que uno use un framework, porque el framework tienes que usar, pero ya tienes todos los conceptos claros. Hay gente que es tan mecánica, y eso acoto y que estoy de acuerdo con el criterio que dijo Iván, que muchas veces, o sea, uno se confía, uno usa un framework o usa un manejador de contenido, pero en realidad, en vez de ayudarle, se complica, ¿sí? Y eso ahí ya se han de dar cuenta conforme vayan avanzando a nivel profesional. Si hay personas que ya tienen años trabajando en desarrollo, se han de dar cuenta que muchas veces hay personas que se confían en lo que le hace el framework, pero le piden el proceso y no saben, ¿o no? O te piden hacer algo específico que el framework no hace y simplemente te dicen, a eso no hay cómo. Sí, Cuando es el cómo. exactamente, exactamente. Yo concuerdo con Iván en las cosas que comenta, porque es la verdad. Muchas veces te dice, yo he liderado equipos de desarrollo y te dicen, tú dices, bueno, haga esto, pero vea el framework, no me hace. Así es la pregunta. Eso no hay cómo hacer. Tienes como que, vea, si solo es un for, es un código, es una cosa que puede hacer, ¿sí? Ahí viene para uno se hace esclavo de las herramientas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir viendo un poco. eh, Como yo les decía, que hay un proceso como de compilación, ¿sí? Pero para no usas del framework. Acotando un poquito también, a nivel web solo tenemos dos procesos. Lo que se llama request y response, ¿sí? Request, petición, response, respuesta, ¿sí? Tenemos estos dos procesos. Aquí, ¿por qué? ¿Cómo sobrecargas un proceso de esos? Que me pregunté el otro curso. Prácticamente un proceso de esos lo sobrecargas. Perdón que quite la pantalla. Cuando tú mandas muchas peticiones de respuesta. Perdón, muchas peticiones pidiendo respuesta. Muchos requests. ¿Sí? Por eso es como, no sé si, aunque ya tienen lo que se llama protección al cross-site script. No sé si han escuchado cross-site script a nivel Eso es de con seguridad. CORS. Sí, seguridad informática, auditoría, ¿no? ¿No han escuchado? Ataques con bots. ¿Por qué? Porque tratan de sobrecargar el número de peticiones, lo que hace que se cree un punto ciego a nivel de servidores y servicio. El punto ciego es como que se desconecta por unos segundos y ahí tú puedes ingresar. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Es bueno que pregunten, es bueno que compartan las opiniones. Uno también a mí me gusta esas clases que sean así, porque en realidad, a veces he dado clases que les digo, bueno, está entendido, y me dicen así. Así. No sé si han visto los perros de buceta, los que son así, o los de taxi que están así. Pero me gusta bastante, por ahí se ríe Alexander, ¿sí? Ya veo que se ríe también Santiago. No, en realidad es bueno que sea una clase participativa. Eso nos da mucho a nivel de clase y a nivel de retroalimentación. Bueno, sigamos avanzando un poquito más. Dice, ahora mándenos temprano para poder ir a ver la novela. Bueno, ya mismo, ya acabamos esta parte teórica, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos aquí como tal? Hay algo que quiero mostrar por aquí, y esto es una diferencia de lo que fue cambiando a nivel de SP y ASP.NET, ¿sí? El ASP.NET, mire, por eso yo les digo, hay todavía refutamiento a nivel de la compilación, pero en realidad el ASP normalito no tenía eso, era lo que te interpretaba los tags que usabas de ASP,
Pero aquí aparece en este panel lo que es ya la incrustación de código, prácticamente es lo mismo, pero estas son las versiones, digamos, iniciales, ¿sí? ¿Qué te ponía el punto CS? Si era así. Punto B, B pequeña, B grande, si era Visual Basic, ¿sí? Aquí hay lo que es la división en el ASP.NET de los tags y del código. Miren, aquí está un pequeño ejemplo, ¿sí? ¿Sí? Prácticamente aquí se deriva lo que tú incluías al tener una clase también, ¿sí? Que se generaba como de compilamiento. Vámonos más acá. ¿Qué tenemos a nivel de web forms? Separación de lógica y diseño. ¿Cómo era antes? Y aquí vale recalcar. Antes tú tenías, por eso había un modelo que se llamaba modelo vista programador diseñador. No sé si han escuchado de eso. La vista programador diseñador. Cuando era al inicio comenzó todo esto. Era prácticamente el diseñador, tú decías, oiga, dame asiento. Así. El programador muchas veces había discrepancia porque el programador, prácticamente el programador le pedía, hablaban en distinto idioma. Ahora eso ya ha mejorado con los maqueteadores de contenido, con también lo que es frameworks, pero tú le pides a uno de diseño que te haga algo a nivel de programación, se queda así, porque ellos saben hacerlo bonito, ¿sí? Pero a veces, como yo les digo, es bueno que sepa también la persona del programador cómo hacer bonito las cosas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir, por favor, más acá. Tenemos algunos componentes a nivel. Aquí cabe recalcar que los componentes de control, vamos más acá adelante. Si nosotros consideramos, vamos a tener, más acá, miren, tenemos lo que son los system, las librerías de ensamblado, ¿sí? A nivel de HTML, a nivel de input file. Todo esto son librerías que se enlazan y usan el concepto de lenguaje de marcado. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos lo que son los controles a nivel de interacción. Ahí tenemos Data Grid, Button, Calendar, Hyperlink. Miren. ¿Sí reconocen esos controles que tenemos ahí? Son similares a los de escritorio. Pero en realidad todo eso se puede incluir. Se puede incluir a nivel de lo que es una página web. Miren, tenemos toolbars, tenemos tab strip, tenemos multipage, tenemos tree view. ¿Sí? Son controles. Todo esto me han de decir, pero vea, profe, ¿cómo incluimos? Verán, para hacer bonito las cosas, no sé si de aquí di temps, aquí mostré lo de temps, o del Metro Style, ¿no? No, Bueno, no, profe. verán, y acabo esto y les muestro. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, pero profesor, ¿qué tenemos de diseño? ¿Cómo hacemos? Gracias a la colaboración de algunos programadores y diseñadores, hay lo que se llama los temps o las plantillas a nivel de HTML. ¿Sí? Únicamente es el cascarón. Tú tienes el cascarón. Internamente está para que tú coloques el código. ¿Sí? ¿Qué tenemos también adicionalmente en esta parte? Hay que considerar que si tú no usas ningún tipo de framework, usaremos lo que es la expresión así. Para que esto sea interpretado. Pero ahí llegamos al punto del código FIDE, si es que no usamos algún framework que nos controle al menos un orden en la estructura. O nos dé una referenciación a nivel de la estructura para la programación. ¿Sí? ¿Qué les puedo decir? A nivel HTML se usa plantillas o templates que son semejantes a las versiones de Windows 9X NTO 2000. ¿Sí? Por eso a veces encuentras sus botones medio raros, esos botones que disparejan a lo que tú tienes instalado de sistema operativo. ¿Sí? A nivel de layouts, usa mucho la configuración XP o 2003. ¿Sí? Layouts permite, o sea, distribuir a nivel de interfaz. ¿Sí? Darle un orden, colocarle. ¿Sí? ¿Qué más tenemos por aquí?
Bueno, voy ahorita a pausar un ratito y voy a compartir. Voy a compartir aquí la pantalla y me voy a ir a lo que se llama... ¿Sí ven ahorita mi pantalla? Sí, profe. Verán, es lo que se llama el Metro Style. Metro. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí se ve. Ya. Metro Style. Se llama Metro Style HTML. Ya. Verán. Yo doy clic aquí. Son plantillas. Verán. ¿Qué tiene cosas? Por ejemplo, yo quiero, digamos, irme al open source. Aquí está. Close está. Ah, no. Aquí es el repositorio. Quiero ver un demo mejor. Un demo. Vamos a un demo. Donde podamos ver un demo. Ya. Aquí está. Uno pone, generalmente estas librerías se llaman Metro Bootstrap o Metro Style. Verán, aquí hay una que se llama Boot Metro. Doy clic aquí. Ah, no, se ha caído el servicio. Por ejemplo, está aquí dice Cosmos, Bootstrap Cosmos. Miren, yo puedo obtener en mi página web esta estructura, miren. ¿Sí ven? Miren. Mira cómo es el código. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Yo puedo tener así botones, mira así, botones tipo radio, checkbox diferente, botones de bloqueo, mira, botones de este tipo, botones de estos colores, todo esto, mira, este tipo de tablas, ¿sí las ven? Profe, hay una consulta. Todos estos diseños, hay que bajarse un tipo CSS para poderlos tener dentro de nuestros diseños. Verás, o sea, la idea es bajarse la carpeta completa de las librerías. En sí, o sea, de todo lo que te ven en el diseño, porque hay casos que también tiene validaciones a nivel de JavaScript. ¿Sí? No todo Ok. CSS tiene el JavaScript integrado. No sé si alguien de ustedes ha manejado así con plantillas así de diseño. ¿No? O sea, en O sea, realidad, he manejado, pero en Dreamweaver, editando ahí en Dreamweaver. o sea, ahorita la cosa es que tú, ejemplo, alguien quiere manejar todo lo que tenemos de aquí, carguemos, por ejemplo, jQueries, podemos crear, si nuestro, digamos, framework nos da así ya la estructura, nosotros podríamos cargar y enfocar o redireccionar a los CSS y JavaScript que tenemos aquí, ¿sí? Aunque ahora con el HTML5 ya te genera esta interacción. Mire, hay cosas, como yo les digo, por ejemplo, aquí password, aquí valores incorrectos. Esto es útil, porque como yo, y mire, es solo código. ¿Sí lo ven? Aquí estamos haciendo, digamos, remembranza o haciendo a un tipo de clase llamada floating M raya 3. ¿Sí? ¿Ya? Aquí tenemos propiedades también. Mire, y la idea es que tú puedes poner, aquí también hay temas que tú puedes tener tu página web como que fuera Mac. ¿Sí? Mire, hasta para páginas, hasta para hacer estos indicadores, mira. Para hacer, mira, este tipo de cards. O sea, de tarjetas, o sea, como de tipo nota. Mire, grupo de listas. Lo bueno es que aquí te indica hasta cómo debes colocar el código, mira. ¿Sí ves? Mira, diálogos. O sea, aquí en diálogos hay lo que se llama las ventanas modales. ¿Sí? De verificación. Y tenemos también los TOAS. Son como ventanas temporales, los poppers, que son así igual ventanas como de advertencia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿No? Yo les compartí en el chat el que yo sé utilizar. Generalmente Ah, la ya. plantilla que sé utilizar
para mis proyectos personales. ¿Y qué tal Este te es, ha hecho? este es el demo. Es súper, súper, súper completo esta plantilla. Si ustedes tienen, creo que cuesta 29 o 30 dólares. Son los mejores 29 o 30 dólares mejor invertidos Ah, que es ustedes pueden pagada. hacer. ¿Sí? Ya, ya, ya. Sí, creo que la he usado, verás, porque se me hace, Cuesta 28 dólares la licencia. Y es, digamos, conocida, como sé decir, cuando alguno ha programado. No sé si les ha pasado eso. Han manejado algo y es como que se te hace conocido. Sí, Iván, perdón que te he interrumpido. no, no, sí. Entonces aquí tiene un montón de ejemplos de cómo construir este tipo de cosas. Y la construcción es súper sencilla. Tiene grids, tiene iconos, botones. O sea, y lo más chévere es que ustedes o sea, no empiezan desde cero. Con esto ya tienen un menú a un lado y tienen la forma de cómo ir rellenándole ya con información a la plantilla. Entonces, al otro lado pueden tener ASP, PHP o PER o C inclusive, y lo único que van es generando este código de tal manera de que ustedes pueden ir creando eh, el El HTML para enlace, que se vea así. el enlace al código de a la programación. Ujú. Ah, no, es súper, sí creo que he usado porque sí me acuerdo, o sea, de lo que uno siempre monea o hace algún software. Sí, muy bueno, sí. Te felicito, Iván, digamos, por colaborar en la clase, sí. Hay algunos, miren, o sea, y eso, prácticamente usar plantillas les doy, o sea, como experiencia personal, es como cuando a uno le gusta un equipo de fútbol, ¿sí? Uno se adapta a la plantilla y va usando los recursos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay otra. Verán, este se llama Melon, ¿sí? Ah, no, ya le han puesto pago. Chuticas, es lo malo que a veces tiene. Ya le han puesto pago. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Ya le han puesto, algunos ponen pago. Este también. No los de acá arriba. Por ejemplo, este, vamos a ver. Vamos a ver primero. Scalflow. Este, ya. Ítem, ahí. Por ejemplo, aquí, a nivel de esto, tenemos lo que son precios. Algunos ya han puesto precios de esta página que conocí. Pero bueno, en realidad, eso hace con lo que son populares muchas veces o son muy utilizados para que tengan un costo. Es bueno a veces comprarse uno de estos o buscar alguno que, como yo les sé decir, que nos, porque está caído los servicios. Bueno, que nos permita adaptarnos y tener, como se dice, como yo les digo, tener una estructura de ayuda. ¿Sí? Creo que está medio, estos enlaces capaz estarán actualizando. ¿Será Profe, posible? Dígame, profe, compañero, hay una consulta. dígame. ¿Qué pasa si nosotros utilizamos una plantilla que al principio puede ser gratuita y qué sé yo, después, no sé si nos reclamarán derechos de autor o alguna cuestión de esa? O sea, prácticamente lo que a nivel de derechos de autor, hay que ver que no tenga cifrados a nivel de cabeceras. ¿A qué me refiero? Que hay algo a nivel de autor, que diga autor, que diga... Nosotros en este caso tendríamos que revisar las cabeceras. Si es algo que tiene costo temporal. También que los JavaScript, que no tenga alguna vinculación de, como te digo, que esté notificando hacia alguna página. ¿Sí? También los archivos de configuración, que nos esté diciendo, bueno, que te esté como monitorizando. Tendríamos que revisar también la programación si no hay alguna variable de email cookie de sesión que bloquee tal vez la página porque no tenemos la licencia. ¿Sí? O sea, hay varias cosas que tendríamos que revisar a nivel de seguridad de la página. Pero yo comparto mi experiencia personal. Yo he usado páginas de ese estilo, así demos, cosas así de plantillas, pero en realidad, viendo este punto,
O sea, yo no he tenido nunca problemas a nivel de derechos de autor. ¿Sí? Lo único que nunca me ha pasado nada y se ha caído la página name template. Pero, yéndonos a algo corporativo, yo recomiendo que veamos si es que tiene licencia Common Creatives. ¿Sí? O licencias, o sea, de libre distribución. Algo iba a comentar Iván. Dígame. Pues tienes que leer la licencia. Básicamente lo que nadie lee, tienes que leer la licencia porque eh, muchas veces es para uso, muchos de estos trabajos son para uso personal o como estudiantes, Académico. o como académico es gratuito. Pero ya si es que lo vas a utilizar a nivel de empresa para hacer proyectos pagados, ahí sí deberías pagar. Y es ético y es bueno que pagues estas licencias porque estás reconociendo el trabajo de esos desarrolladores. O sea, eh, yo sí les recomiendo a todos ustedes no buscar el camino fácil de el hack, del key y ese tipo de cosas, porque atrás de estos proyectos hay gente que tiene familias y que vive de esto. Y lo más importante es que si tú reconoces el trabajo de otra persona y pagas por el valor que te da el trabajo de esa otra persona, recuerda que van a haber también otras personas que van a hacer lo mismo con tu trabajo. ¿A ti no te gustaría que el trabajo que tú hagas te lo pirateen y te lo roben básicamente? Porque es súper bueno. Entonces, reconocer el trabajo de otros desarrolladores y de este tipo de proyectos es no únicamente bueno para las otras personas, sino para ti y para todo el conjunto de desarrolladores que hacen este tipo de vida. O sea, básicamente es el tipo de vida que esta gente ha optado por tener, ¿no? Tienes razón el compañero. Es lo que entra mucha gente en el debate. Saben decir, software libre o software propietario. Y yo concuerdo mucho con Iván. ¿Por qué? Porque yo también hago innovación. Yo también tengo mis seriales, mis programas que he vendido. Y ahí viene la contracción que viene con software libre. Software libre se descarga en tu aplicación, le cambian algo y lo pueden vender, porque es de libre distribución. ¿Y dónde queda la parte del, o sea, lo que tú invertiste a nivel de trabajo, empeño? Si es verdad lo que dice Iván, por eso hay casos de lo que hay las auditorías a nivel de software. Aquí no es muy común, pero en Europa, si hay auditorías, prácticamente tú tienes que tener tu computadora licenciada con las aplicaciones que vas a utilizar. Lamentablemente en nuestro país, entrando a índices de piratería, nosotros tenemos uno de los más altos a nivel de piratería de software. Nosotros encontramos el software que vale Windows, que te valdrá unos $160 en la esquina, a la vuelta por $2, o si no en un link de descarga. ¿Cuánto te costó? Tiempo de internet. ¿Sí? No sé si has escuchado que en otros países hay la ley SOPA, la Stop Online Piracy Act, para que detengan la piratería, porque era el colmo, eso sí era el colmo. Yo recuerdo que una vez sacaron la película de Terminator, y lo peor era que iban a sacar en un mes y los piratas ya tenían, hasta con las escenas no editadas. ¿Sí? Ya tenían. Pero ¿Cuánto te valía? $1. $1. Los hackers sí, pero ese no es problema, pero ese no es el problema del open source. O sea, el open source tiene una visión diferente de hacer el software. En la parte del open Comunitario. source es Comunitario. compartir conocimiento e inclusive las mismas licencias de open source. Lo que te piden es que si tú vas a utilizar el software, que lo utilices tal cual, y si vas a hacer una modificación al software, que contribuyas con esa modificación al software original, de tal manera que ese software vaya creciendo gracias a la contribución
todas las personas que metan mano ahí, ¿sí? Entonces, ese es el espíritu del software libre y parte del open source, en el cual es compartir conocimiento. ¿Se puede hacer plata con el open source? Se puede hacer un montón de plata. Hay una empresa gigante que hace millones y millones y millones de dólares con software open source. ¿Saben cómo se llama esta empresa? Se llama Red Hat. Red Hat, ustedes si quieren tener la última versión del servidor de Red Hat disponible para poderla utilizar, ustedes se pueden bajar la versión de pruebas, no, la versión que ellos utilizan para sacar todos sus nuevos features, que se llama Fedora. Entonces, Fedora es su laboratorio y es el pequeño monstruito en donde ellos hacen todo el tipo de experimentos para que la gente los pruebe, los analice, los revise y gracias a la comunidad vaya mejorando el Fedora. Entonces hay gente que utiliza Fedora como software de sistema operativo de base. Como de testing. Sí. Como testing también. Exactamente, o como testing también. Pero lo importante es que la comunidad se nutre de ese conocimiento. ¿Cómo hace plata Red Hat? Pues Red Hat te vende una licencia de suscripción para que ellos te den soporte sobre estos sistemas operativos, para que te den entrenamiento sobre esos sistemas operativos. Ya es otro modelo de negocio, no es como el modelo de negocio en el que hemos estado acostumbrados a escuchar de venta de licencias y ese tipo de cosas como tienen otras compañías. Entonces, es venta de servicios y de soporte. Sí, e inclusive, y la venta de servicios no únicamente es configurar el software, sino también es hacerte nuevas características del software, o sea, customizarlo a las necesidades del cliente. Sí, es verdad, concuerdo con el compañero. O sea, verán lo que yo les cuento, alguna vez pasó en la Asociación Ecuatoriana de Software Libre, que ahí sacaron una aplicación y por ahí el tipo que sacó es ecuatoriano, pero después se dio cuenta que por qué no vendió, ¿sí? Y que se daba contra la pared, ¿sí? Y recapitulando un poco lo que comentó el compañero. Hay dos tipos, o sea, de contribuciones. Lo que dice el compañero, contribuir para mejorar. Por eso es posible tener Mozilla Firefox, ¿sí? Es uno de los navegadores, o sea, de los navegadores más estables. ¿Por qué creen que Microsoft está siguiendo también esta tendencia? Porque tiene con el Microsoft Edge, que tiene soporte de Google y soporte de Firefox. Hasta con el mismo sistema operativo. Con el último Windows 11, exactamente, o sea, no desde Windows 11, desde Windows 10, que ya es, perdón la expresión, vamos un poco más allá, desde Windows 8.1. Perdón la palabra que voy a decir, pero con Windows Vista la cagaron, ¿sí? Era un Windows, o sea, perdón la palabra, era un Windows bien pendejo, un Windows que no funcionaba bien, ¿sí? Y te salían las pantallas azules. ¿Se acuerdan que les salían típicas pantallas azules? ¿O no? A nivel de Windows Vista. No sé si recuerdan eso. Luego Microsoft trabajó. Ahora con Windows 11 dicen que tiene mejores resultados, las personas que han hecho el testing, pero no habrá como tener un buen CentOS o tener un buen, como sé decir, Linux Mint, que yo lo uso para mis prácticas y algunas otras cosas, que te da buenos resultados. Sí. Dígame, Iván, algo quería decir. No, sí, pero eso es gracias a la nueva visión del nuevo CEO que está desde el 2014 más o menos, que es Nadella. Sí. O sea, este señor le dio la vuelta a Microsoft y lo que estamos viendo ahora es resultado de eso. Entonces, eventualmente el sistema operativo Windows en su core se va pareciendo mucho más y más y más y más y más y más a un Linux. Exacto. Y porque ha adoptado muchas de las cosas que tiene Linux y no te voy a decir que está bien o está mal, sino todo lo bueno se copia. Eso sí es verdad, Ajá. eso es verdad. Concuerdo lo que dice Iván, todo lo bueno. Y es verdad, o sea, no sé si, y eso se ve ejemplos no solo en programación. Ven un buen look que les pareció a muchos. ¡Pac! Se van y corte de cabello, ropa, ¿o no? ¿Sí?
O sea, concuerdo mucho con Iván acerca de eso, es el crecimiento y lo que se ve que ya no hay tantos problemas a nivel de Microsoft, ¿sí? Que antes era, perdón la expresión, jodían, o sea, se dañaba algo, era inestable, y ahora tomo la referencia con lo que es el ASP Core. El Core, lo que veíamos en la anterior clase, un poco con esto, y lo que veremos ahora. Voy a compartir pantalla, vamos a abrir Visual, ¿sí? Mira, abramos Visual Studio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una pequeña, digamos, un pequeño vistazo a lo que es esto, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos aquí? ¿Sí ven mi pantalla, por favor? ¿Sí se ve? Bueno, ¿qué voy a Sí, dar se a ve. clic? Crear un proyecto. Ya. Aquí tenemos, justamente haciendo énfasis de lo que estábamos conversando, lo que se llama el ASP.NET Core. El .NET Core te cogen todo sistema operativo, ¿sí? Esa es la ventaja. Y eso es haciendo referencia a que Microsoft se abrió hacia el mundo. Porque no era, ahorita los primeros CEO han de estar, como dicen, han de estar en su tumba bravísimos por lo que rompieron la visión que tenía Microsoft, ¿sí? Inicial. Ahora esta versión de abarcar todo y ser multiplataforma, multisistema, todo. Eso ayuda para muchas cosas, para que se difunda más, ¿sí? Bueno, ¿qué les digo a nivel de ASP.NET Core? ASP.NET Core es lo que te funciona a nivel de todo sistema operativo. El que dice Net Framework es solo Windows, ¿sí? Aunque también aquí viene lo que sería el cambio de enfoque con el NetMAUI. Ahí es el enfoque que sea para todo tipo de plataformas, ¿sí? ¿Por qué todo tipo de plataforma? Porque la idea es llegar a todos los usuarios, ¿o no? Díganme que no. Sí. Bueno, sigamos, por favor. Aquí, como yo les digo, aquí inicialmente yo puedo ir buscando. Si tú ya has hecho algunas cosas recientes, ya te aparece. Eso también es algo que copiaron de Linux, esta parte de aquí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a entrar a hacer una pequeña práctica de lo que es esto de la SP, pero inicial, de los webform iniciales. La idea es, como yo les digo, es conocer poco a poco esto. Como alguna vez me dijeron, vea, ¿cuál que se necesita para conocer tanto que tiene Java? Java era la pregunta. Yo les decía que muchas veces cualquier sistema o cualquier software de programación o sistema operativo uno solo conoce moneando y muchas veces experimentando en función de lo que le pasa. ¿Por qué te digo eso? Hay casos reales, que hay gente que, ¿por qué crees que hay como 5 o 6 certificaciones a nivel de .NET? ¿Por qué te digo eso? Porque es lo que prácticamente se demoran en conocer el lenguaje, ¿o no? Díganme que no. Hay casos que se demoran en conocer el lenguaje. Yo sí les sé decir, bueno, vean, es que es así, tiene esta estructura, y muchas veces hay gente que no me cree, yo les sé decir, pero miren, así tiene el lenguaje, así tiene esta parte, así tienen que considerar, no tienen que perderse a nivel de lo que es la programación, porque sinceramente, a nivel de programación, nosotros como tal, sí dominamos, pero también hay la parte que yo les sé decir de tener en claro lo que vamos a hacer, ¿sí? Teniendo ahí esta parte, ¿qué vamos a escoger? Vamos a empezar con el NetCore. Ya. Ahí damos clic en siguiente. Ya. ¿Qué colocamos aquí? Voy a poner plataformas de desarrollo 2. ¿Sí? Paralelo B, semana 2. ¿Ya? ¿Están todos hasta aquí? ¿Sí? Voy a dar clic en crear. Ya.
Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos algunas opciones. ¿Qué nos ayuda? Esto de la versión le vamos a dejar ahí. Es la versión estándar. De preferencia no se topa. Tiene... Ah, no. Aquí hay la nueva actualización, ya nos da uno más. ¿Sí? Pero le vamos a dejar con el 3.1. ¿Sí? No le vamos a topar. A nivel de las opciones, nosotros podemos hacer una plantilla vacía, un API, una de vista controlador, un Angular, un React y Redux. ¿Qué más tenemos aquí dentro de las opciones? Vamos a coger lo que dice web y le vamos a dar clic en crear. Esperamos un chance hasta que esto se cree. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Perdón. Aquí viene la estructura que debemos. Mira, lo bueno del framework es que se adapta. Nosotros tenemos lo que es dependencias. Aquí tenemos los analizadores que en realidad son las librerías que nos incluye el programa como tal. ¿Sí? ¿Y por qué les digo librerías? Son las básicas que permiten que la aplicación corra. Aquí tenemos Netcore Analyzers. Tenemos aquí también los marcos de trabajo. Mira, ¿sí le ven? Todos los componentes. Mira, System, que es el básico. Este es el básico también que verá que funcionen los ensamblados. System.io. ¿Ya? ¿Qué más tenemos en el wroot? Aquí también tenemos las properties. Mira, ahí está. Internet Information Server Express. Internet Information Service Express. ¿Sí? Aquí se está manejando, te dice que se está manejando una versión light del IIS. ¿Sí? ¿Qué más tenemos aquí en la que dice wroot? Si que nosotros nos bajamos alguna plantilla, deberíamos apuntarle aquí. Mira. Tú puedes aquí agregar hasta una nueva carpeta, agregar elementos, ¿sí? Pues también proyectos para lo que se llama el web job de Azure, ¿sí? Tendríamos que, si vamos a poner alguna plantilla, enfocarnos acá. Los CSS, en la estructura normal de un CSS, JS, aquí a nivel de site, como es ASP Core, nos permite crear y personalizar. A nivel de librerías tenemos la librería de Bootstrap, Bootstrap a nivel de CSS, Bootstrap a nivel de JS, jQuery, jQuery a nivel de validaciones, jQuery a nivel de lo que es lo no obstructivo, significa lo que te puede ayudar a verificar directo con la base. A nivel de page, tenemos la más básica index, tenemos la de privacy. Miren, que nos salga así, con el arroba significa que tiene con el, como se llama, razor, indicado, pero de alguna forma si tú ves nos da una estructura, ¿sí? Deteniendo, esto se podría decir como la cabecera. ¿Qué hago aquí? Al darle un cliccito al ¿cómo es? Al CSHTML, nos da esta como árbol, como este tree, tenemos aquí se podría decir la parte anclada de código, ¿sí? Generalmente en la parte anclada de código vamos a tener el index model con la page model y métodos como tipo para sacar información o parámetros que se llama logger, ¿sí? Index model, ¿sí? Encima son métodos para sacar parámetros. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a irnos a esta partecita y ¿qué vamos a hacer? Vamos a borrar esta parte de los read-only. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer acá? Voy a declarar una variable acá arriba de longet. Es un método que prácticamente longet es como decir el get y el post. Pero en este caso el get a nivel de variables. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer ahorita? Como ustedes ven aquí,
voy a crear una variable. Solo quiero hacer algo simple. Y lo que voy a poner como tal, voy a declarar una variable tipo string que se va a llamar time. ¿Eso qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner public, ¿sí? String. Y ¿qué vamos a hacer? Le voy a poner que se llame time, ¿ya? Pero ahí yo puedo poner también métodos get y set directamente. ¿Sí? Ya. ¿Qué voy a hacer ahí luego? En donde dice voy on get, en ese método voy a llamar a la variable. Time punto, no, time igual, perdón. Datetime punto. Ahí le voy a colocar punto now, punto. Tu string, tu time string, tu short time string, pongámosle. ¿Sí? Yo estoy colocando hasta ahí, estoy colocando la hora, la fecha y la hora, pero en un formato, en este caso solo datetime, la fecha, no la hora como tal. ¿Preguntas, por favor, hasta aquí? ¿No? ¿Qué podemos hacer luego? Consideren que en esta parte de ASP.NET Core, por cada vista tenemos nuestro archivito. Este que está CSHTML es una vista. Aquí tenemos como nuestro, se podría decir, nuestro archivo de código enlazado, ¿sí? Regresamos al normal. Nosotros podemos hacer lo siguiente, ¿sí? Debajo de esta parte podemos colocar en encabezado tamaño 2. Miren, es la ventaja de H2. Podemos poner son los puntos y ahí colocar lo siguiente. Model, punto, accedemos a la variable. Ahí. Time. Model.time. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahorita a nivel de esta parte? Mire, guardamos y tiene, como yo les decía, la parte de compilación. Sí, pero técnicamente la compilación es porque estábamos usando framework. ¿Sí? Ponemos compilar. Ya, coloco, mira, aquí tenemos la opción de mira, de elegir. ¿Sí? Vamos a darle con el de default. Vamos a correr. Mira. ¿Sí ven? ¿Qué más? También podemos editar ese welcome. Por ejemplo, vamos a poner algo bueno. En vez de welcome voy a poner liga. Y donde dice párrafo, vamos a buscar algo bueno. Por ejemplo, voy a poner aquí liga de Quito. ¿Sí? Vámonos, por ejemplo, a Wikipedia. Voy a seleccionar esta parte hasta acá. Vámonos, voy a colocar aquí. Aquí en esta, donde está el tag de párrafo, si le ven. Ahí voy a colocar esta parte del hija. Ya. ¿Sí? ¿Qué hago? Guardo. Compilo. Ejecuto. ¿Sí? ¿Se vieron? Ya. ¿Preguntas hasta ahí? Por favor. Bueno, le veo a René con cara de cansancio. Andrés Fernando Piedra igual, con cansancio. Dice, ya es hora de que nos manden. Ya da hambre. Sí, es verdad. Ya toca la novela. Por ahí Sueño dicen. y hambre. Sí. No, sí entiendo, sí les entiendo. Créanme que uno también como profesor
No es que no le dé hambre, a veces uno también, ¿sabes? Y entiendo muchas las obligaciones, hace que estemos a full. Hay gente que muchas veces, yo me incluyo, a veces no se almuerza, a veces no sé, Ya con durante todo gastritis, el... ya. ¿Qué cosa? Compañero, ¿qué? Ya con gastritis. Sí. No, sí, hay gente que no come y le da gastritis. Hay gente también que no come a la hora que es y le da también, dice, tiene tendencia a la obesidad. Gente que también comienza a tener problemas renales, tiene, o sea, es un relajo. ¿Sí? Cuando no le da hambre, le da sueño nomás. Es verdad, también da lo que se llama fatiga excesiva. ¿Sí? Bueno, vamos a, vamos a tomar lista y con eso quedamos ahí, ¿sí? Por favor, Profe, dígame, compañero Jefferson. un segundito nada más de robo. Quería saber, me faltan algunos compañeros que no están en grupos. No sé si les puedo compartir la pantalla para los que ya estamos, porfa. Sí, no hay problema. Ok. Comparta nomás, compañero. A ver, tengo hasta ahorita 5 grupos. Me faltan, creo que 2 grupos más, porque hay 2 grupos de 3, perdón, 3 grupos de 3 y 2 de 4. No, según la Ya, lista, según la lista habíamos 24 personas. ya. Lo que podríamos es hacerle 4 grupos de, no, 5 grupos de 5. 5 por 5, 25 y uno, no. No, No, ¿cuántos somos? ¿Cuántos decías que son? 24. en la lista de base de datos tenemos 24. No sé si en su lista tengamos más compañeros. 4 por 6. Tratemos, verás, hagamos lo siguiente, compañeros. Creemos 5 grupos, ¿ya? ¿Sí? 5 grupos, ¿ya? No importa si es que se pasa del número establecido. ¿Les parece? ¿Sí? A estos grupos que están, que se añadan las personas que faltan. Ok, ¿Sí? ¿Les parece, compañeros? Si están de acuerdo, pongan OK. Para vinculación. Sí. bueno, lo que pasa es que también, bueno, en base a datos ya nos dijo el profe de 4 a 5, así que Ya, ya. entonces hagamos 4. Ya. Hagan de 4 ya. Para que no haya problema Ya ya. nos tienen, ya Ya nos les veo con tienen. caras con caras feas. Bueno, hagan de 4 ya. Pero, o sea, la idea es que nadie se quede sin grupo, ¿sí? Sí, por favor, traten de eso. Sean buenos amigos, como saben decir. Hágase amigos. Es que lo que queremos hacer es que el número de personas en el grupo sea el mismo para todas las materias, de tal manera de no estarnos cambiando de grupos en cada materia. Sí, te entiendo. Y eso es Ah, bueno. Eso es bueno hacer una estrategia de trabajo así. Es bueno porque hasta sirve para trabajar. O sea, ejemplo. ujú. Pueden hasta reunirse virtuales y bueno, ¿de qué materia tenemos los deberes? Bueno, tenemos de base de datos, hagamos. Tenemos de esta, hagamos. Y no decir, ve, ya regreso porque tengo reunión con el otro grupo. Eso se da en casos de la vida real, ¿sabes? O sea, ¿sí? Bueno, yo lo que, verán, la fecha tentativa es el 23 para comenzar. Si es que no comenzamos el 23, no tendríamos el feriado, porque es mala opción tener un feriado. Comenzaríamos desde noviembre si no tenemos del 23, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Cualquier cosa, pásenle en los contactos al compañero Jefferson. Compañero, también divulgue los grupos en el chat, pero de la materia, Sí, ¿sí? sí, ya está los grupos. Lo único que me faltaría es hacer los últimos grupos y bueno, Ya. creería que nada más. Y no sé si es que alcanzamos a pasar de mañana Ahí los vemos, sí, listados. ahí vemos. Dejemos hasta No, el lunes, ¿ya? ok, listo. ¿Sí? Dejemos hasta el lunes. ¿Sí? Bueno, perdón que quite la pantalla, compañero. Voy a tomar lista y ahí ya hasta ahí quedamos, ¿sí? Vamos acá. Les veo con cara de sueño, de hambre. Ya da hambre, sí, ya da mucha hambre. Sí, les comprendo. Yo también ando
Cansancio. Por suerte mañana es sábado, ¿o no? El último sábado antes de vinculación, creo. Sí, sí les entiendo. Esperemos que, si es que no comenzamos el 23, sea en noviembre. ¿Sí? No en el feriado, eso sí. Yo sí les digo que no vale en feriado porque es un poco complejo. ¿Qué les iba a decir también, compañeros? Con respecto a la evaluación del profesor, seamos también conscientes de las ventajas que está dando de la comprensión de todo. ¿Sí? Prácticamente nos está, digamos, poniendo trabas en ningún aspecto. ¿Sí? Bueno, solo se ha pedido comunicación. ¿Qué les iba a decir? Tomemos asistencia. Vamos aquí. Bonilla está. Presente, profe. Borja. Presente, profe. Cabezas. Camacho. Presente, profe. Castro. Presente, profe. César sí estaba. Castro, presente, profe. Benjamín sí estaba. Eric sí estaba. Richard Galarza. Edwin Ganán sí estaba. Edwin sí le vi. ¿Sí? ¿Qué más? Alexander Isa. Presente, profe. Jefferson sí está. Carlos Morán sí está. Iván sí está. Andrés Piedra sí está. Miguel Ángel Pizuña. Presente, profe. Jonathan Procel. Presente. Vargas Infante. Presente, magister. Anaí sí estaba. Ángel sí estaba. Juan Carlos y Brian Mauricio Villarruel. Presente, buenas noches. El compañero Galarza le escribió al chat de Zoom. Ya. Es que la idea también es que estén pendientes, pero ahorita que me avisa, mejor el compañero. Después se queda con inasistencia. Bueno, creo que siempre es un gusto impartir un día más de clases, ¿sí? Siempre se aprende algo nuevo y me ha gustado bastante la clase porque ha habido, bastantes criterios que se han aplicado, se han dicho. Esa es la idea. Ese es el objetivo de la construcción del conocimiento, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo. Yo les estoy informando cualquier cosa acerca del día del comienzo de investigación. ¿Cómo es de estoy traumado con investigación? Con vinculación. Vinculación. Sí. Bueno, nos vemos. Que pasen bien. Una buena Gracias, tarde. profe. Una buena noche. Buen fin de semana a usted. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.